Buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Buenos días, doctor. Se escucha. Buen día, sí. Buen día, ¿qué tal? Buen domingo. Bueno, hoy día íbamos a recuperar una clase que estaba pendiente. Estaba viendo el rol de clases que me habían indicado dictar. Estaba pendiente la clase de inmunosupresores, ¿no? Y de AINES. No, inmunosupresores, perdón, y antigotosos, ¿no? No sé si me estoy equivocando, por favor me avisan, por favor, si esa es la que estaba pendiente, esas dos clases. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿cuáles clases? La clase de inmunosupresores y la clase de antigotosos. Esa es la que está pendiente. ¿Está bien? ¿O creo que faltaba alguna más? Es que no sabemos si la doctora también va a hacer las otras clases. Como son Ah, dos ya. doctores. Ah, ya. Pero con la doctora Cristina Reategui tienen pendiente también algunas clases, entonces. No. No creo, ¿no? No, creo que no. Acá tengo el rol. De todas maneras hay que verificar eso porque, a ver. Doctor, es que ustedes tienen un rol que nosotros no nos comparten. O sea, la Ah, distribución de ya. ¿no? Nosotros tenemos un sílabo, sí, Ah, que ok. correcto. Les voy a compartir entonces en todo caso, el, el rol de clases para que puedan verificar entonces ahorita, ¿eh? Les mando por el Claro. WhatsApp. Espérate ahorita. Ya, lo voy a mandar en todo caso. A ver. Para que justo como van a tener exámenes pronto, en todo caso no tengan dificultades, ¿no? Ya, ahorita lo voy a compartir. A ver. Doctor, lo que Ya. sí es osteoporosis ha sido cambiada por espondiloartritis, ¿verdad? No, síndrome de Reiter, más bien, cuando me tocó la clase de síndrome de Reiter, más bien agregué las demás espondiloartropatías, ¿no? Sí, Ah, ya. sí. Porque según el sílabo, osteoporosis nos toca. Les toca. A ver, mire, Sí, y estoy justamente a ver, le voy a, con usted. justo le acabo de enviar Arnold la Ok, programación. voy a revisar. Según veo acá, me tocaba artritis reumatoidea, ¿no? Que sí ya se fue dictada, artritis juvenil también, ¿no? Después me tocaba, a ver, síndrome de Sjögren, Reiter, artritis psoriásica, esclerosis sistémica también, ¿no? Sí fue también dictado. Después, vasculitis, ¿no? Patología musculoesquelética, hombro doloroso también, sí, fue dictada. Y en el último grupo me tocaba pie bot, pie plano, pie cabo, alus valgus y rigidus, metatarsalgias, enfermedad de Morton, talalgias, ¿no? Entonces también lo comentamos. Y fármacos para el tratamiento de enfermedades articulares, AINES, corticoides, ¿no? Entonces también les envié las diapositivas y la clase. Y lo que faltaba veo acá es inmunosupresores y antigotosos, ¿no? Y rehabilitación, que también fue dictada. Por eso les preguntaba si la doctora Reati sí tiene otro grupo de clases, ¿no? Entonces creo que ella ya dictó todos, me parece. Ahí justo te envié Arnold para que puedan verificar. Entonces creo que con la de inmunosupresores y antigotosos ya habríamos completado todo lo que me correspondía, ¿no?
o si ustedes tienen algún rol diferente, me avisan por favor para poder hacer el pareo, ¿no? Sí, por eso estamos verificando ahorita. Ajá. Entonces que ya hoy día ya me ponen al día en todo, ¿no? Me pongo al día en todo caso, ¿no? Bien, bien, mientras tanto, en todo caso, vamos avanzando, ¿no? Con las clases, con esa clase de inmunosupresores, y en el transcurso me avisan, por favor, si falta alguna más, ¿no? En todo caso. A ver, Sí, doctor, está bien. voy a compartir la pantalla entonces. Bien. Esta clase de inmunosupresores, bueno, es un capítulo bastante amplio en la parte, en la especialidad de reumatología, ¿no? La especialidad de la reumatología es una especialidad que ha ido creciendo, al igual que la gran mayoría de las ramas de la medicina interna con el transcurrir de las décadas, ¿no? En el caso de la reumatología, para la mayoría de enfermedades reumáticas, inicialmente no había un tratamiento específico, inclusive hasta ahora hay muchos problemas para decir tratamiento, el término tratamiento específico, ¿no? Debido a que muchos de los medicamentos que usamos tienen influencia en diferentes vías de la inmunidad, ¿no? Pero bueno, los primeros medicamentos que se pudieron usar fueron los corticoides, ¿no? Y posteriormente se han ido añadiendo diferentes fármacos como el metotrexate, posteriormente ya la ciclosporina, azatioprina, y en las últimas décadas, sobre todo a partir del año 2000, empezaron a usarse la terapia biológica, ¿no? Que tienen una mayor especificidad mm, con respecto a las vías de señalización de la inmunidad adquirida sobre todo. Y, y bueno, también tienen algunos efectos secundarios que vamos a revisar en todo caso. Entonces, un poco para repasar un poco lo que es la respuesta inmunitaria. Sabemos que la respuesta inmunitaria consiste principalmente en la capacidad de reconocer lo propio, ¿no? Y poder también reconocer lo ajeno, ¿no? Y de acuerdo a eso presentar una respuesta celular o humoral. Y también existen dos tipos de inmunidad, que es la inmunidad innata, que es aquella en la cual ya existe un reconocimiento de patrones de antígenos, ¿no? Em, Generalmente está relacionada a los polimorfonucleares, está relacionada generalmente también a los macrófagos, ¿no? Y no es específica porque como reconoce patrones de antígenos, generalmente microbianos, entonces reconoce a determinados grupos de patógenos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los receptores Toll-like, ¿no? Tipo Toll,
Y eso es como decir la puerta de entrada a una inmunidad posterior que es la adaptativa, en la cual existe una mayor especificidad por un antígeno determinado y generalmente está relacionada a la presencia de los linfocitos, ¿no? Linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Y que generalmente es una respuesta que toma un mayor tiempo, ¿no? Demora en la aparición, ¿no? La primera línea de defensa generalmente son las mucosas, ¿no? Que algunos autores lo ponen como parte de la inmunidad innata, ¿no? La inmunidad innata está accesible permanentemente. En cambio, la inmunidad adaptativa se va a ir formando en el transcurrir de los siguientes días o semanas, ¿no? Entonces, los efectores de inmunidad innata, como mencionaba, generalmente son las células que están en las mucosas, las células que están en la primera línea de defensa, los polimorfonucleares, los macrófagos, y la inmunidad activa, sobre todo estamos hablando de los linfocitos, ¿no? T y B, ¿no? En determinados grupos linfocitos B y linfocitos T también, ¿no? Porque hay una gran cantidad de variedad de tipos de linfocitos T ahora. Antes solamente había linfocitos T helper 1, T helper 2, pero ahora tenemos T helper 17, T helper 22, los T reguladores. Se ha ampliado mucho el campo de la inmunología en eso. Entonces, tenemos también los linfocitos B, que son los que se van a diferenciar a células plasmáticas, y estas células son las productoras de anticuerpos por excelencia, ¿no? Hay otros linfocitos que tienen también una actividad citolítica, ¿no? Sobre todo, en este caso nos referimos a los linfocitos TCD8, ¿no? Y también los linfocitos T reguladores, ¿no? Entonces, también la respuesta inmunitaria tiene que ver con el complejo mayor histocompatibilidad. Recordemos que existen dos tipos de complejo mayor histocompatibilidad, el de clase 1 y el de clase 2. El de clase 1 está presente en todas las células nucleadas, ¿no? Entonces, su presencia es prácticamente universal. Recordemos que las únicas células no nucleadas que existen en el organismo son los eritrocitos. Entonces, en el resto de células está presente las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, las cuales presentan proteínas generalmente a los linfocitos CD8 o a los natural killers. Y generalmente estas moléculas de clase 1 presentan proteínas internas y por eso nos sirven para la defensa contra virus y contra neoplasias, ¿no? En las neoplasias sabemos que existe una producción de proteínas anómalas, y esas proteínas anómalas que produce la misma célula pueden expresarse en la superficie de la célula por medio del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ser reconocida por un linfocito, por un natural killer, un CD8, y eso ocasiona el reconocimiento de una proteína extraña que no debería formar parte de la célula, y eso forma una respuesta inmunitaria que va a llegar a la formación de granzime, ¿no? Y formación de poros a nivel de la célula, de destrucción de esa célula. Lo mismo va a pasar con los virus, que generalmente tienen un genoma que se va a integrar dentro del genoma de la célula huésped. Esta célula huésped va a producir también proteínas extrañas, y también esas proteínas se van a expresar en el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 y van a ser reconocidas también por estos linfocitos natural killer generalmente. En cambio, las proteínas de clase 2 son otro tipo de proteínas que generalmente son externas, ¿no? Por ejemplo, péptidos microbianos, que son una bacteria generalmente es captada por un macrófago, es lisada dentro del fago lisosoma, y las proteínas que son más antigénicas son seleccionadas para su presentación por este macrófago a un linfocito T, ¿no? Y este linfocito T va a enviar señales, sobre todo interleuquina 2, para proliferación de otros linfocitos T, y también para la activación de los linfocitos B, que van a producir a la larga anticuerpos, ¿no? Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad
es una parte fundamental también de la respuesta inmunitaria en el reconocimiento de lo propio, ¿no? Eso tiene que ver sobre todo el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y también de lo extraño, que es el complejo de mayor histocompatibilidad de clase 2 en líneas generales, ¿no? Y los mensajeros generalmente que van a actuar enviando señales entre células, grupos celulares, son las citoquinas, ¿no? Y vamos a ver diferentes tipos de interleuquinas que van a actuar de efectoras y reguladoras de la respuesta inmunitaria, ¿no? Bien, entonces, como ven, hay diferentes componentes. Hablamos de células, anticuerpos, complejo mayor histocompatibilidad, y estamos hablando de un grupo bastante amplio de elementos, y en todo caso, por eso decir inmunosupresor es un término bastante genérico, bastante también amplio, ¿no? Porque un inmunosupresor puede actuar en cualquiera de estas vías o en cualquiera de estas células, ¿no? Y tener efectos a nivel del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, eh, los inmunosupresores son fármacos capaces de suprimir la respuesta inmunitaria a un estímulo antigénico, ya sea producido por un antígeno interno o externo, ¿no? ¿Y dónde vamos a usar principalmente estos fármacos? En el trasplante de órganos y en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Sin embargo, como ustedes ven, por ejemplo, ahora con respecto a la epidemia del COVID, vemos que estamos usando algunos inmunosupresores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, cuando tenemos ahora un, un síndrome inflamatorio severo, estamos usando, por ejemplo, el tocilizumab, que es un anticuerpo contra el receptor de la interleuquina 6, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos actuando contra el virus o estamos actuando contra la respuesta inmunitaria que se está formando contra el virus, que se llamó inicialmente una tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, en este caso también se usan en algunas enfermedades infecciosas, pero sobre todo para modular la respuesta del organismo frente a ese germen, ¿no? En este virus, en este caso un virus. Pero principalmente siempre, clásicamente se ha usado para el trasplante de órganos y las enfermedades autoinmunes. Dentro de los inmunosupresores, bueno, acá vemos diferentes familias y una de ellas es las inhibidores de la calcineurina, ¿no? Hay dos fármacos principalmente dentro de esa familia. Uno de ellos es la ciclosporina y el otro es el tacrolimus, ¿no? ¿En dónde actúan estos inhibidores de la calcineurina, ¿no? Lo que en las células que actúan principalmente es a nivel de los linfocitos T, ¿no? Entonces van a actuar sobre todo a nivel de la transducción de señales de los linfocitos T, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este fármaco, por ejemplo, la ciclosporina, fue obtenido a partir de una familia de polipéptidos cíclicos de un hongo, ¿no? Y el mecanismo de acción va a formar un complejo con una proteína citoplásmica que se va a ligar a la calcineurina. Este complejo va a inhibir la actividad de una fosfatasa eserina, por lo cual se va a atenuar la producción de interleuquina 2, ¿no? Entonces, la calcineurina es una enzima que es dependiente de calcio, ¿no? que se responsabiliza de la transcripción de la interleuquina 2, ¿no? Entonces, si inhibimos la acción de la calcineurina, va a haber una disminución de la transcripción y por lo tanto de la producción de la interleuquina 2. Y la interleuquina 2 es una directora de orquesta, se podría decir, de tanto el crecimiento y la proliferenciación de los linfocitos T. Entonces, todo lo que es crecimiento y diferenciación de linfocitos T va a estar inhibido por este medicamento, ¿no? La ciclosporina. Entonces, es una respuesta bastante general en todo caso, ¿no? Entonces, la vía de administración, bueno, hay vía oral, hay vía endovenoso. Acá tenemos las dosis, que es 15 miligramos por kilo cada 24 horas cuando es la vía oral,
y por vía endovenosa 6 miligramos por kilo en lapso de 2 o 6 horas. La presentación, bueno, en ampollas, en viales, ¿no? De 50 miligramos por mililitro o en cápsulas también de 25 a 100 miligramos, ¿no? Bien. La biodisponibilidad de la ciclosporina está entre un 20 a 50%, esto es cuando lo administramos por vía oral, y la concentración máxima en el plasma es de entre 1.3 a 4 horas después de la administración oral, tiene una vida media de 6 horas aproximadamente. Va a ser eliminado por metabolismo hepático, excretado por la bilis y la orina, y el principal problema a veces es la toxicidad renal, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que estar midiendo los valores de tanto de ciclosporina como de tacrolimus. Esto es sobre todo a nivel de trasplante para evitar efectos tóxicos, ¿no? Y el efecto tóxico principal es a nivel renal. Lo que puede ocasionar es una falla renal, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con las concentraciones del plasma, ¿no? Bien. El tacrolimus también es un fármaco que también inhibe la calcineurina, ¿no? Y por lo tanto inhibe también la producción de interleuquina 2 y eso no evita la activación y la proliferación, la diferenciación de los linfocitos T. Entonces, es un fármaco que tiene un mecanismo de acción bastante similar a la ciclosporina. Pero el tacrolimus en sí, como fármaco, es un macrólido, ¿no? Eso es una molécula que, como los macrólidos son ustedes conocemos que son medicamentos que se usan también como antimicrobianos, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos la acitromicina, ¿no? Y tenemos también la claritromicina o la eritromicina, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso, uno de estos macrólidos es el tacrolimus, ¿no? Como vemos, hay grupos de fármacos que se pueden usar tanto como antibióticos como también como inmunosupresores, ¿no? Entonces, la vía de administración en este caso también es vía oral o vía endovenosa, y acá vemos las dosis para la vía endovenosa de 25 a 50 miligramos por kilo día, y la vía oral de 150 a 200 miligramos por kilo. Entonces, la vida media es también es una vida media más prolongada que la ciclosporina. Por eso se puede dar una vez al día, inclusive. No habría problema en darlo porque puede durar hasta 21 horas en voluntarios sanos y entre 11 a 14 horas en pacientes con hígado trasplantado. La biodisponibilidad es variable. Como ven acá, es más variable que la ciclosporina, entre un 6 a 56%, es un rango muy amplio, ¿no? Entonces, en este caso es mucho más importante poder determinar los niveles de tacrolimus en suero en los pacientes, sobre todo trasplantados. Nosotros usamos el tacrolimus ahora, por ejemplo, para pacientes con nefritis lúpica refractarias, ¿no? Lo usamos en combinación con micofenolato, y hay estudios que avalan esa combinación para nefritis lúpica refractaria. Pero nosotros generalmente no hacemos dosaje de tacrolimus, ¿no? Pero en pacientes trasplantados sí se hace muy frecuentemente, no, es un protocolo, perdón, la realización de dosaje de tacrolimus, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la biodisponibilidad es muy amplia. Hay pacientes que van a tener biodisponibilidad de 6% y por lo tanto una dosis X va a ocasionar que sus niveles estén bastante bajos y van a necesitar una dosis mayor. Y otros pacientes que van a tener una biodisponibilidad de 56%, ¿no? O sea, hay mucha diferencia de la biodisponibilidad entre los pacientes, ¿no? Entonces, el metabolismo también va a ser hepático y también va a ocasionar en algunos pacientes nefrotoxicidad o neurotoxicidad. Como ven, la cantidad es 100 veces más potente que la ciclosporina, bueno, por eso se administra en dosis pequeñas, ¿no? Como hemos visto, la tableta de tacrolimus es de 1 miligramo, usamos hasta 3, hasta 5 miligramos generalmente, pero en ciclosporina usamos 150, 200, ¿no? 300, perdón, ¿no? Entonces dosis más alta porque, bueno, tacrolimus tiene una potencia mayor. Bien.
Ahora, esos dos pertenecen a los inhibidores de la calcineurina. Ahora, otro fármaco que también usamos en reumatología, ¿no?, es la satioprina, que es un antimetabolito purínico que, bueno, derivado de la 6-mercaptopurina, y la presentación viene en tabletas de 50 miligramos, ¿no?, y se puede administrar por vía oral o endovenosa. Tiene una vida media relativamente corta, por eso es que se debe administrar generalmente en dosis divididas, cada 12 horas generalmente lo damos, ¿no? Entonces, se usa en diferentes patologías. En reumatología lo usamos generalmente en lupus, en nefritis lúpica como terapia de mantenimiento. Lo usamos también en vasculitis ANCA, cuando hay compromiso generalizado, como terapia también de mantenimiento. No lo usamos generalmente como terapia de inducción, sino después de que el paciente ha recibido su inducción, para mantener, digamos, la actividad de la enfermedad controlada. Se usa la satioprina hasta por 2 a 3 años, generalmente en nefritis lúpica, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción de la satioprina, bueno, es el siguiente, ¿no? La producción de 6-mercaptopurina, ¿no?, actúa como un antimetabolito de las purinas, ¿no? Entonces, va a ocurrir posteriormente un daño al ADN de las células que están en división, sobre todo en este caso las células del sistema inmune, ¿no?, los linfocitos sobre todo, por la incorporación de tioanálogos purínicos, ¿no? Y esto va a ocasionar la apoptosis en las células anormalmente activas, ¿no? Entonces, la farmacocinética en el caso de la satioprina, generalmente su disponibilidad no tiene utilidad clínica, porque generalmente el medicamento es ingerido y ya pasa a un estado tisular, y en sangre ya no se va a detectar. Es algo parecido a lo que ocurre con el metotrexate también, ¿no? El metotrexate se ingiere y no tiene valor determinar sus niveles plasmáticos, porque pasa a las células, y es ahí donde ocurre su efecto. Igual pasa con la satioprina, ¿no? Entonces, no es importante medir los valores de azatioprina en plasma en los pacientes trasplantados, ¿no?, a diferencia del tacrolimus o de la ciclosporina, ¿no? Entonces, va a tener una buena absorción a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no?, incluyendo el yeyuno y el ciego. Va a tener también un metabolismo hepático, ¿no? Se va a romper en vivo para formar la 6-mercaptopurina, ¿no? Entonces, y el metilnitroimidazol. La eliminación generalmente es a nivel renal, ¿no? Y los efectos adversos de este medicamento generalmente va a tener el paciente mareos, náuseas, vómitos, cefalea y en algunos casos fiebre, ¿no? Entonces, acá vamos a ver lo que es las dosis de la satioprina. Nosotros usamos entre 2 a 3 miligramos por kilo por día, y eso equivale generalmente entre 50 a 200 miligramos por día, ¿no? Se empieza con una dosis baja y se va aumentando, ¿no?, la dosis cada 2 semanas o cada mes. Se administra con las comidas, se hace un ajuste de dosis generalmente cuando hay una disminución del filtrado glomerular. Y lo principal, lo que hay que recordar en el caso de la satioprina, es el control que vamos a hacer en el paciente. Y dentro de ellos, el más importante es el control del recuento de leucocitos, ¿no? Uno de los efectos secundarios más frecuentes que tenemos nosotros con azatioprina es la leucopenia, ¿no? Entonces, el hemograma se debe hacer generalmente cada 2 semanas, ¿no?, sobre todo cuando hagamos cambio de dosis, y después ya cada 3 meses en general, ¿no?
Entonces, también puede haber alteraciones a nivel hepático, a nivel de la creatinina, ¿no? Pero el principal efecto, recuerden, sobre todo, para efectos del examen, por ejemplo, en todo caso, también, ¿no? El efecto principal de la satioprina es a nivel de los leucocitos, ¿no? El recuento de glóbulos blancos, ¿no? Por eso mencionan acá la mielosupresión como uno de los efectos secundarios, ¿no? Hepatotoxicidad, ¿no? Y a la larga, con el uso prolongado, también puede haber una predisposición a que el paciente haga una enfermedad linfoproliferativa, ¿no? Como un linfoma. Bien. Otro fármaco que también usamos en reumatología bastante ahora es el micofenolato mofetil, ¿no? Entonces, este fármaco se presenta con tabletas de 500 miligramos. Uno de los nombres comerciales acá está, ¿no? El Celsep, ¿no? Tiene una vida media prolongada de 16 horas y se administra solo por vía oral. El micofenolato, el mecanismo de acción es con la producción de purinas, ¿no? Las purinas, como ustedes saben, forman parte de los ácidos nucleicos, y la producción de purinas está inhibida por el ácido micofenólico, ¿no? Por lo tanto, si no hay purinas, no hay producción de ácidos nucleicos y por lo tanto no va a haber proliferación de los linfocitos B y T, ¿no? En algunos casos se pueden revertir estos efectos citostáticos con la adición de guanosina o desoxiguanosina en los linfocitos, ¿no? No por vía oral. Pero en todo caso, la producción de purinas es el efecto principal, la inhibición de la producción de purinas, efecto principal del micofenolato mofetil, ¿no? Nosotros lo usamos ahora, por ejemplo, bastante en nefritis lúpica también, sobre todo como terapia de inducción. También lo usamos como terapia de mantenimiento en nefritis lúpica. Es el fármaco tal vez más importante en nefritis lúpica actualmente. Anteriormente era la ciclofosfamida, pero la ciclofosfamida tiene más efectos secundarios, ocasiona falla ovárica, sobre todo en pacientes con lupus, como sabemos que son de predominio de sexo femenino y mujeres jóvenes. La ciclofosfamida ocasiona un 20% de falla ovárica en general, y eso a la larga va a haber consecuencias importantes para el concebir posteriormente, ¿no? Entonces, el micofenolato surge en ese momento como una alternativa bastante buena porque no ocasiona este tipo de problemas, ¿no? Y también tiene un menor riesgo de infecciones, ¿no? Entonces, en micofenolato prácticamente de alguna manera desplazado, aunque las guías de manejo los colocan a la par, ¿no? Pero prácticamente ha desplazado de alguna manera a la ciclofosfamida en el manejo de la nefritis lúpica, ¿no? Ahora, la biodisponibilidad es buena, 94%, el metabolismo es hepático y se excreta por vía renal también, ¿no? También tiene sus efectos adversos, van a ver generalmente esto, la diarrea, los vómitos, son casi la mayoría de inmunosupresores, ¿no? Entonces, la dosis se va a dar entre 1 a 3 gramos al día, se divide en 2 dosis, mañana y noche. La tableta viene de 500, empezamos a veces con 1 gramo, 2 tabletas al día, y después ya subimos hasta 6 tabletas al día, ¿no? Entonces, se tiene que ajustar también la dosis cuando el filtrado glomerular es bajo, menos de 25 mililitros por minuto. También hay que tener cuidado con la mielosupresión, ¿no? Con infecciones, ¿no? Entonces es importante hacer recuento de leucocitos, plaquetas cada 2 semanas, ¿no? Y después cada 3 meses en general, ¿no? Pruebas hepáticas, creatinina, también se ha visto hepatotoxicidad, pero principalmente casi como la satioprina, pero no es tan frecuente como la satioprina, las leucopenia, ¿no? Por micofenolato, ¿no? Y mielosupresión por micofenolato. Bien. El otro fármaco que ya justo le estaba comentando hace un momento es la ciclofosfamida, ¿no? Es un fármaco bastante antiguo que se usa desde los años 40, ¿no? Y es un fármaco que de alguna manera también revolucionó la terapéutica en reumatología, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la vasculitis ANCA, ¿no? Anteriormente, las vasculitis ANCA, el Wegener o la poliangitis microscópica eran casi un sinónimo de muerte en los pacientes que la tenían, ¿no?
pero a partir de la aparición de estos fármacos ya se pudo controlar de alguna manera la actividad de estas enfermedades, ¿no? Entonces, es un fármaco antiguo, pero hasta el momento, hasta ahora se sigue usando, ¿no? Generalmente se puede usar por vía endovenosa o por vía oral. Acá hay un error, bueno, es por vía oral o por vía endovenosa. Pero generalmente, por ejemplo, en nuestro servicio usamos la ciclofosfamida por vía endovenosa y la administración es mensual, ¿no? Y a eso le llamamos pulsos de ciclofosfamida, ¿no? Un pulso es una dosis alta de un medicamento que se administra de forma secuencial, ¿no? O de forma, digamos, espaciada, ¿no? Se coloca un pulso, después pasa el otro mes, un pulso más, así generalmente hasta los 6 meses y después ya pasamos a otra terapia que es la terapia de mantenimiento, ¿no? Entonces, acá vienen generalmente en viales de 1 gramo, tiene una vida media entre 3 a 12 horas, pero recuerden que así como la satioprina o el metotrexate, no es tan importante los valores que hay en plasma, porque al final de cuentas estos fármacos llegan a los tejidos y es ahí donde van a hacer su efecto, ¿no? Bien. Acá vemos cómo la ciclofosfamida interfiere en la separación de las cadenas del ADN. Eso va a ocasionar también una reducción del recuento de linfocitos, tanto los linfocitos B como de los linfocitos T y sobre todo de los linfocitos T CD4, ¿no? Los T helper CD4. Entonces, ese es el mecanismo de acción, ¿no? A la larga también va a reducir los niveles de inmunoglobulinas, como vemos, afecta también a los linfocitos B, ¿no? Y va a ocasionar una linfopenia global. Entonces, ataca la proliferación de tanto linfocitos B como T, ¿no? Va a, por eso, disminuir también la respuesta humoral, o sea, los anticuerpos y la hipersensibilidad cutánea a un nuevo antígeno. Bueno, eso depende de los linfocitos T, sobre todo. Va a tener un metabolismo hepático, excreción renal y una biodisponibilidad de 75% cuando se administra por la vía oral. Efectos adversos, sí, acá hay que detenernos un poco porque es un fármaco que produce más efectos adversos que el resto, sobre todo porque lo que vamos a ver es a nivel hematológico, vamos a encontrar leucopenia, linfopenia, vamos a encontrar también a nivel de la vejiga, la cistitis hemorrágica, ¿no? Un aumento de la posibilidad de cáncer a nivel de la próstata, en las vías renales, en general aumenta la probabilidad de cáncer con terapias prolongadas, sobre todo cuando nos pasamos de la dosis de 30 gramos, la dosis acumulada de ciclofosfamida está relacionada a la aparición de neoplasias, ¿no? Y también, como les comentaba, había un 20% de posibilidades de falla ovárica en el sexo femenino, ¿no? Entonces puede causar solamente amenorrea, pero a la larga también puede ocasionar falla ovárica, ¿no? Bueno, las náuseas también, ¿no? Acá vemos la dosis, cuando es por vía oral, puede dar hasta 150 miligramos al día, la tableta viene de 50 miligramos, ¿no? Es importante tener una buena ingesta de líquidos, como les decía, uno de los problemas es a nivel de la vejiga, entonces la hidratación del paciente es muy importante para evitar concentrar la orina y tener mayor efectos tóxicos a nivel del epitelio de la vejiga, ¿no? Después, en la ciclofosfamida sí es importante el ajuste de dosis cuando hay disminución de la función renal, ¿no? Acá vemos el ajuste de dosis. Y acá también hay que monitorizar que no haya una mielosupresión, que no haya cistitis hemorrágica, también la aparición de nuevas enfermedades como una neoplasia, un síndrome mieloproliferativo o otras malignidades. Se hace el basal, un hemograma, recuento de plaquetas, pruebas hepáticas, examen de orina y creatinina. ¿Y cómo lo controlamos? También igual, no tenemos que hacer un hemograma. Generalmente hacemos un hemograma y un examen de orina entre los días 10 a 14 del pulso, ¿no? Colocamos pulso en el día 0 y a los 11, 14 días hacemos un
control de hemograma y hacemos un examen de orina, ¿no? Para ver que no haya estos problemas que les había mencionado de la cistitis hemorrágica. Bien. Entonces, bueno, les decía, en el caso de nefritis lúpica, hemos usado ciclofosfamida durante varias décadas, hasta ahora inclusive, ¿no? Pero ahora se está dando una preferencia al micofenolato mofetil, ¿no? Y en ese caso usamos la administración por pulsos, ¿no? Los pulsos son mensuales y generalmente son 6 pulsos, entre 500 a 750 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal del paciente. Y según este esquema del NIH, que es un esquema clásico para manejo de nefritis lúpica, después de pasarlo la ciclofosfamida mensualmente por 6 meses, pasábamos a dosis de mantenimiento cada 3 meses hasta un año, ¿no? O si no, usábamos la azatioprina o el micofenolato en dosis de mantenimiento, ¿no? Entonces, acá es importante el concepto de terapia de inducción, que son los 6 primeros meses, y terapia de mantenimiento con dosis menores de los fármacos, como en este caso micofenolato, azatioprina o ciclofosfamida, de una forma más espaciada, ya no se da cada mes, sino cada 3 meses, ¿no? Muy bien. Y esa es la dosis de prednisona que se va bajando a medida que van pasando los meses. Bien. También hay otros protocolos de manejo para nefritis lúpica en ciclofosfamida. Uno de ellos es el Eurolupus, ¿no? Es un trabajo que se publicó en los años, más o menos entre el 2006 y 2008, en los cuales se colocaban 6 pulsos cada 2 semanas de una dosis relativamente menor de ciclofosfamida de 500 miligramos, ¿no? Bien, entonces, y también había otro protocolo en el cual se colocaba pues la dosis clásica, ¿no? En este protocolo se hizo la comparación y se vio que generalmente la respuesta al tratamiento en términos de, en esta terapia de inducción, respuesta, digamos, de remisión fue similar entre los dos grupos, ¿no? Entre los que recibieron esta dosis de 500 miligramos cada 2 semanas y entre los que recibieron la dosis clásica, ¿no? De 500 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Mensualmente, ¿no? Bien. Ahora, posterior, ya en los años 2000 apareció la terapia biológica, ¿no? Y en terapia biológica nos estamos refiriendo generalmente a fármacos que son más específicos, actúan en determinadas vías de la respuesta inmune, como les había comentado al inicio, ¿no? Y que son fármacos producidos por ingeniería genética, prácticamente la totalidad de ellos, ¿no? Entonces, generalmente son anticuerpos contra determinados receptores o proteínas de fusión, ¿no? Generalmente que también están dirigidos hacia determinados antígenos, ¿no? Inhibidores de la coestimulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos los anti-TNF, que actúan contra el receptor del factor de necrosis tumoral. Tenemos los anti-interleuquina 1, que, por ejemplo, el anakinra, en anticuerpos contra el receptor de la interleuquina 6, ¿no? O sea, son fármacos dirigidos ya a una determinada proteína o una determinada molécula, generalmente, ¿no? Entonces, y que esa molécula está relacionada a diferentes vías de la inmunidad, ¿no? Por ejemplo, acá el rituximab, que es el anti-CD20, que es una proteína de membrana que está en la célula B activada, ¿no? Y por lo tanto que va a causar generalmente la apoptosis de la célula B, ¿no? Entonces, y por lo tanto la producción de anticuerpos va a disminuir, ¿no? Bastante, ¿no? Y también hay algunas que están relacionadas con la coestimulación, como el ABAT-C, ¿no? Y eso evita la activación del linfocito T. Y también, bueno, en osteoporosis también se está usando actualmente un biológico, ¿no? Que que actúa a nivel de los osteoclastos, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de
de moléculas que actúan en diferentes vías del sistema inmunológico. Bien, entonces acá también vemos lo mismo. Bueno, el Abatacept, que actúa a nivel de la coestimulación, el Rituximab, que es anticuerpos contra la molécula CD20. También tenemos anticuerpos contra contra el receptor de la insulina 6, tocilizumab, como hemos comentado, antiinterleuquina 1, el anakinra, moléculas contra el factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver. Acá vemos lo mismo, diferentes fármacos, ¿no? El Abatacept, que actúa inhibición de los linfocitos T, de la coestimulación del linfocito T y se administra cada 4 semanas. El infliximab, anti-TNF-alfa, se administra cada 2 meses. El rituximab es anti-CD20 y eso se administra generalmente 2 dosis, separadas de 2 semanas cada uno, y después ya se puede administrar cada 6 meses. El tocilizumab, que es un antagonista del receptor de insulina 6, también cada 4 semanas, ¿no? Estos son los de administración endovenosa y hay otros que son de administración subcutánea, ¿no? El adalimumab, que es un anti-TNF, el anakinra, anti-interleuquina 1, certolizumab, etanercept y golimumab, que son anti-TNF-alfa. Cada uno de ellos, como vemos, tiene un diferente modo de administración y la elección justamente de uno de estos fármacos también, ese modo de administración influye también, ¿no? Porque como hemos visto en algunos momentos en el manejo de la artritis reumatoidea, por ejemplo, la decisión de la terapia biológica debe ser un consenso entre el médico y el paciente, ¿no? Y hay pacientes que van a poder venir todas las semanas a colocarse un biológico, mientras que otros, por ejemplo, que viven en un lugar lejano, solamente podrían venir cada 2 meses, ¿no? Y en ese caso podrían recibir un biológico como el infliximab, ¿no? Y hay otros que de repente ya han respondido de mala manera a alguno de los anteriores y tendrían que recibir este medicamento que es el rituximab, que se coloca cada 6 meses, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una administración distinta, ¿no? Y eso influye realmente en la elección del fármaco también, ¿no? Bien, entonces, uno de los grupos de biológicos y el que se usó primero, sobre todo, es el grupo de los anti-TNF, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, como vemos acá, la mayoría de ellos son anticuerpos, ¿no? Formados por ingeniería genética, anticuerpos monoclonales, ¿no? Que se forman por ingeniería genética y están relativamente modificados, ¿no? Para tener esta respuesta contra el anti-TNF, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del infliximab, tenemos que es un anticuerpo quimérico monoclonal. Decimos quimérico porque tiene un componente humano, ¿no? Y tiene un componente murino, ¿no? Que es el ratón, ¿no? No es el componente murino. En la zona hipervariable, en este caso, del anticuerpo es murina y en la región constante es, es humana, ¿no? Región variable y constante. Recuerden la estructura del anticuerpo, ¿no? Y la región variable es generalmente la zona que se une al antígeno, ¿no? Y en este caso, esta zona variable, la región variable es murina, ¿no? Por eso se llama anticuerpo quimérico, ¿no? No es un anticuerpo humano, ¿no? Ahora, estos son otro grupo de medicamentos que se llaman humanizados, ¿no? Humanizado quiere decir que casi toda la estructura del anticuerpo es humana, ¿no? Y solamente las regiones determinantes de la complementariedad, que son aquellas que se unen a los péptidos antigénicos, solamente esas pequeñas regiones son murinas, ¿no? Y ¿cuál sería la diferencia entre un murino, entre un quimérico y un humanizado? Que el quimérico, al tener un mayor porcentaje de su estructura murina, va a ser más reconocido como una proteína extraña y por lo tanto va a desencadenar
a su vez una respuesta del huésped contra este anticuerpo, ¿no? Y se van a formar con mayor frecuencia anticuerpos contra este anticuerpo, ¿no? A la larga, en transcurrirle los años, la respuesta a este biológico, el infliximab, va a ser cada vez menor, ¿no? Y eso hemos visto en la práctica clínica, ¿no? Los primeros 2 años el paciente responde bien al medicamento, pero a partir del tercer año empieza a disminuir la respuesta a este biológico porque se van formando anticuerpos contra esta proteína, ¿no? Que es extraña también, ¿no? A la vez, ¿no? Pero por eso justamente se han tratado de humanizar el anticuerpo cada vez más, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso solamente tiene una pequeña porción que es urina. Y tenemos también el que es los anticuerpos que son totalmente humanos, ¿no? ¿No? Y en eso tenemos el adalimumab, el golimumab, ¿no? Es totalmente humano, el 100% humano. Tenemos también esta molécula que solamente tiene el fragmento AB, ¿no? Que es humanizado, ¿no? También tiene la región determinante de la complementariedad murina, pero la porción FC de no existe, ¿no? Y está reemplazado por una molécula de polietilenglicol que le da cierta estabilidad y evita su degradación, ¿no? Este es el certolizumab. Y tenemos el etanercept, que acá en Perú se usa bastante, que es una proteína de fusión, ¿no? Una proteína de fusión. Entonces, es un receptor FC, ¿no? Recombinante, es una región constante unida, ¿no? Unida a una región constante. Bien. Entonces, por ingeniería genética se han ido creando diferentes moléculas, como han visto, y con el transcurrir del año de los años se ha ido perfeccionando, ¿no? La molécula que antes era con un mayor porcentaje de componente extraño, murino, se ha ido pasando a una componentes totalmente humanos. Bien, entonces, acá mencionan los diferentes mecanismos de acción, disminución de la producción de citoquinas, de quimioquinas, ¿no? Estos son de los anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral, disminuye la adhesión y la expresión de moléculas de adhesión, perdón, inhibe la angiogénesis, ¿no? Modula la función de las células T, también actúa a nivel de los monocitos y los macrófagos, ¿no? O sea, actúa en diferentes vías que están relacionadas en el factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, el factor de necrosis tumoral también es como una citoquina muy relacionada también a la patogénesis de la artritis reumatoidea, ¿no? Bien. Y también estos anticuerpos, al actuar sobre el factor de necrosis tumoral, también pueden ocasionar un riesgo de infecciones, ¿no? Sobre todo las infecciones que tienen que ver con la formación del granuloma, y dentro de ellas, en nuestro país, por ejemplo, la más frecuente es la tuberculosis, ¿no? En los países desarrollados también se vio un aumento de frecuencia de la tuberculosis por el uso de los anti-TNF, ¿no? Y es importante por eso tomar los exámenes previos para estar seguros que el paciente no tiene una TBC latente. Bien, hay un riesgo de malignidades que no está tan demostrado. También se ven enfermedades desmielinizantes asociadas al factor de necrosis tumoral, etcétera, ¿no? Sí, bien. Bueno, acá vemos el infliximab, que es un anti-TNF alfa, como hemos visto, que tiene una vida media larga, por eso se usa cada 8 semanas, ¿no? Un frasco de 100 miligramos, la dosis 3 a 5 miligramos por kilo. El adalimumab, que es el biológico para la artritis reumatoide más usado en el mundo, acá en Perú no tanto, pero en el mundo sí es el más usado. Tiene un nombre comercial, de la molécula original es Humira, tiene 40 miligramos y se administra por vía subcutánea cada 2 semanas, ¿no? Entonces, el certolizumab también es lo que habíamos visto, un anticuerpo humanizado, una pequeña porción murina, que está unida a una molécula de polietilenglicol que lo estabiliza y le aumenta la vida media, ¿no? Vida media de 14 días, se usa cada 4 semanas. El nombre de la molécula original es el CINCI, ¿no?
de 200 miligramos, ¿no? Bien. Antiinterleuquinas 1, tenemos el anakinra, ¿no? No lo usamos mucho, realmente actualmente se usa muy poco, sobre todo se usa en artritis idiopática juvenil, ¿no? Un bloqueo de la interleuquina 1, ¿no? Y tenemos el tocilizumab, que es un anticuerpo contra el receptor de la interleuquina 6, ¿no? Entonces, acá vemos cómo el anticuerpo se une a la interleuquina 6 y bloquea la activación de la célula con la expresión, y bloquea por eso la expresión genética, ¿no? La formación de otras citoquinas, ¿no? Y la traducción de la señal, ¿no? También vamos a encontrar estos efectos adversos, ¿no? Infecciones, incremento de enzimas hepáticas, neutropenia, malignidades. Bien. Acá tenemos también otro medicamento que se usa en artritis reumatoidea, que es, uno de ellos es el rituximab, que son los anti-CD20. Acá vemos la expresión del CD20 en el linaje celular del linfocito B, ¿no? Cómo aparece el CD20, que es una proteína, como les decía, de superficie de estas células a nivel de la célula pre-B, y bueno, hasta la célula madura, pero no está en las células plasmáticas, ¿no? Entonces, lo que va a ocasionar el rituximab es una disminución del número de células B maduras, ¿no? Pero no disminuye el número de células plasmáticas, ¿no? Entonces, se une al antígeno CD20 en la superficie de los linfocitos B, ¿no? Se viene con viales de 500 miligramos, es lo que usamos nosotros, de rituximab. Generalmente la dosis que usamos es 1 gramo, a 2 ampollas cada 2 semanas por 2 dosis, ¿no? Y después ya se usa cada 6 meses o cada año, dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente, ¿no? Lo estamos usando ahora en artritis reumatoidea, lo usamos en lupus refractario, con nefritis lúpica refractaria a tratamiento, y en vasculitis sistémica tenemos una buena respuesta también, en vasculitis ANCA, ¿no? Y acá vemos cómo el rituximab actúa, este es el rituximab, está actuando contra la molécula CD20, que está en la superficie de la célula B, del linfocito B. Esto va a ocasionar una lisis mediada por complemento, con la formación del complejo de ataque a membrana, formación de poros grandes, extensos a nivel de la membrana plasmática del linfocito B, y ingreso osmótico, una lisis osmótica, porque va a entrar el líquido extracelular al intracelular una gran cantidad, ¿no? Y la célula B va a estallar, ¿no? Entonces, también va a ocasionar la unión del rituximab al CD20, va a ocasionar una lisis directa por las células natural killer, ¿no? Sobre las células B, ¿no? Y también va a ocasionar la unión del anticuerpo con el receptor CD20, la fagocitosis de la célula B por medio de los macrófagos del mismo paciente. Entonces, las células B se ve, después de la administración del rituximab, se ve una caída bien marcada del recuento de células B en el paciente, ¿no? Entonces, acá vemos cómo el paciente, lo que hemos visto en la parte del DAS28, en los pacientes que tienen artritis reumatoidea, cómo cae, ¿no? El DAS28, que es una medida de actividad de la artritis con la administración de rituximab, ¿no? Cae casi 2 puntos, ¿no? Es una buena cantidad, ¿no? Y eso tiene relación con la actividad de la artritis, ¿no? Entonces, acá vemos es para ver reacciones infusionales, como es un medicamento que se administra por vía endovenosa, entonces hay que tener cuidado con los efectos secundarios. Bien, el otro es el Abatacept, que es un inhibidor de la coestimulación. Normalmente, cuando existe una presentación de antígeno de la célula presentadora
que generalmente es un macrófago o una célula dendrítica, presenta un antígeno al linfocito T, ¿no? Por medio del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, ¿no? Lo que habíamos comentado al inicio, ¿no? Lo procesa, fagocita una bacteria, pasa a los lisosomas, al fagolisosoma, y algunos de esos antígenos son procesados y presentados por medio del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 al receptor de la célula T. Este es el antígeno procesado. Y tenemos algunas moléculas accesorias como el CD4, ¿no? En esa presentación. Pero si concomitantemente a esta presentación tiene que haber otro mecanismo que es la coestimulación, ¿no? En el cual otra molécula de la célula presentadora, que en este caso es la molécula B7 o CD80, 86, tiene también que unirse a otra molécula del linfocito T, que es el CD28. Entonces, puede existir la presentación, pero para que se active la célula T, tiene que haber una coestimulación. Esto se llama coestimulación. Entonces, necesariamente para que se active la célula T, tiene que haber una coestimulación. O sea, tiene que haber estos dos mecanismos, tienen que presentarse simultáneamente. Si solo se presenta el antígeno y no hay coestimulación, la célula T no se activa y por lo tanto pasa a una fase que se llama de anergia, en la cual no se va a proliferar, no se va a multiplicar y al final va a presentar una apoptosis o muerte celular programada. Entonces, ¿qué hace la Batasec? Bloquea esta coestimulación, ¿no? Actúa justamente en la unión de estas dos proteínas, ¿no? Bloquea eso. Por lo tanto, la célula T no se va a activar. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la Batasec. Entonces, se ha usado el Batasec en pacientes con artritis reumatoidea y la respuesta ha sido buena, como vemos acá, ¿no? Comparación del metotrexato, un buen 60% de pacientes alcanzaron estos valores de ACR20, que es una medida de respuesta a un tratamiento determinado, ¿no? En cambio acá el metotrexato es solamente 35, por ejemplo, ¿no? Bien. Eso es con respecto a la parte de inmunosupresores. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Creo que no. A ver, entonces voy a pasar a la siguiente clase, que es antigotosos, ¿no? Bien. Entonces, antigotosos, acá un poco voy a hablar también de lo que es la gota, ¿no? Que es una enfermedad que está ocasionada por la acumulación de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. Va a ocasionar una inflamación aguda o crónica, ¿no? por el depósito de estos cristales en una articulación. Es una enfermedad que predomina en el sexo masculino entre los 30 y 50 años. Es poco frecuente antes de los 30 años y también mujeres, salvo que sean posmenopáusicas, ¿no? Ahí se puede presentar gota. Y también está relacionada al síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Bien. Entonces, no todos los pacientes que tienen ácido úrico elevado en sangre van a presentar gota, solamente aproximadamente un 20%, ¿no? Después, estos cristales de urato monosódico van a activar diferentes vías proinflamatorias en las articulaciones, van a activar a los macrófagos, a los neutrófilos, ¿no? Van a migrar hacia la articulación. Y acá vemos un poco el círculo vicioso, ¿no? Las concentraciones de ácido úrico cuando están elevadas en la sangre van a precipitarse. El nivel de precipitación aumenta a partir de una concentración de ácido úrico mayor a 6.8 miligramos por decilitro. Entonces, va a activarse los quimiotaxinas, ¿no? Y eso va a hacer que los
las quimiotoxinas van a ocasionar la migración de los macrófagos, los neutrófilos, ¿no? Hacia las articulaciones. Y eso va a ocasionar que estos macrófagos y neutrófilos lleguen a la articulación y empiecen a fagocitar los cristales de ácido úrico. Y eso ocasiona un mayor proceso inflamatorio, ¿no? Y el ataque agudo de gota. Entonces, acá vemos cómo algo parecido, ¿no? Lo que acabamos de ver, ¿no? Los cristales de urato monosódico, va a haber una liberación de estas quimiotaxinas, que son el C5b9, que va a ocasionar reclutamiento de los neutrófilos y la activación de estos neutrófilos, liberación de mediadores inflamatorios, ¿no? Adicionales, ¿no? Bien. Entonces, hay 4 fases dentro de la enfermedad por cristales de ácido úrico. Una es la hiperuricemia sintomática, un paciente con ácido úrico alto, pero que no hace ataques agudos de gota. La artritis gotosa aguda, cuando ya empieza a presentar crisis de dolor y aumento de volumen a nivel de determinadas articulaciones. Por ejemplo, en este caso, esto se llama podagra, con un incremento de volumen marcado en la primera articulación metatarsofalángica. Luego, pueden pasar meses o años en los cuales el paciente presente episodios de crisis de gota, ¿no? Y eso se llama la gota intercrítica. Y ya cuando pasan generalmente 10 años o más, se convierte en una gota tofacia crónica, en la cual aparecen los tofos, ¿no? Que son depósitos de ácido úrico en los tejidos, ¿no? Bien. Entonces, la artritis gotosa aguda, visto, es un cuadro de mucho dolor, muy intenso, que acá alcanza su pico máximo en las 24 horas y puede durar entre 1 a 2 semanas, ¿no? Como máximo, ¿no? Bien. Una imagen antigua para ver cómo se siente el dolor de la gota. Entonces, las crisis luego ceden y hay intervalos de asintomáticos, no hay molestias, ¿no? Esa es una característica de la gota. No es que ocurre el ataque agudo y el paciente persista con el dolor meses, ¿no? No como la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? En este caso no, existe un periodo de tiempo en los cuales el paciente no tiene ninguna molestia articular, ¿no? Bien. Y después ya aparece la gota tofacia, ¿no? Con la presencia de estos nódulos que se llaman tofos, sobre todo en las superficies extensoras, ¿no? Codos, a nivel del occipucio, a nivel de la superficie extensora de las articulaciones de las manos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y generalmente ocurren en tiempos de enfermedad, pacientes con tiempos de enfermedad muy prolongados, ¿no? Acá vemos los tofos, ¿no? Acá un tofo gigante. Esto ya no se ve mucho, ya pocas veces vemos estos tofos de tremenda magnitud, ¿no? Porque ahora se da el tratamiento con mayor frecuencia, ¿no? Ya el paciente tiene más acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces ya no se ven estos, acá vemos también un tofo, otros tofos, ¿no? Tofos en diferentes localizaciones, ¿no? Y como decía, son pacientes que tienen un tiempo de enfermedad prolongado, ¿no? Esta es una podagra, eso no es un tofo, sino que es lo que le llaman podagra, un aumento de volumen y flogosis, sobre todo en la primera metatarsofalángica, característico de la gota, ¿no? Es una de las articulaciones que más se afecta por los ataques agudos de gota. Y acá vemos un paciente con gota que ha hecho una bursitis olecraniana, ¿no? Estamos hablando de la bursa olecraniana que se ha inflamado también por los cristales de gota. Entonces, lo importante del tratamiento es terminar el ataque agudo, evitar las recurrencias que vuelvan a aparecer esos ataques de gota, evitar las complicaciones, sobre todo a nivel renal, ¿no? Como la formación de cálculos, nefropatía por uratos, ¿no? A nivel del sistema locomotor, los tofos pueden causar compresiones nerviosas también, ¿no? Túnel carpiano, etcétera, ¿no? Entonces, en la fase asintomática no se usa por lo general medicamentos
pero se trata de cambiar el estilo de vida del paciente, la obesidad, la hipertensión, la glucosa, ¿no? Que todo eso está relacionado generalmente para prevenir el primer ataque. Luego en el ataque agudo, terminar el ataque y luego de eso para evitar en la gota intercrítica, ¿no? Prevenir ataques recurrentes y prevenir las complicaciones, ¿no? Bien, modificar el estilo de vida tiene que ver con una buena hidratación, evitar los alimentos que son ricos en purina, evitar el sobrepeso o manejar el sobrepeso y evitar el alcohol, ¿no? Esos son los estilos de vida. Ahora, en el ataque agudo, ahí se usan los AINES. Bueno, ya hemos hablado de eso en las clases de antiinflamatorios, ¿no? Lo importante de los AINES en el ataque agudo es que se debe usar precozmente, ¿no? Dentro de las primeras 24 horas, sobre todo, ¿no? Entonces, y se debe usar a dosis altas, ¿no? A dosis antiinflamatorias, ¿no? Las dosis máximas recomendadas, ¿no? Entonces, y después de eso ya, sobre todo el primer y segundo día, y después ya se puede disminuir la dosis, ¿no? Entonces, dosis altas o dosis antiinflamatorias, estamos hablando, por ejemplo, en el caso del naproxeno, hasta 1500 miligramos al día, ¿no? O sea, 3 tabletas al día de naproxeno. En el caso de la indometacina, estamos hablando de hasta 150 miligramos al día. No vemos que la indometacina viene en tabletas de 25, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de 6 tabletas al día de indometacina, ¿no? Diclofenaco, 200 miligramos al día, estamos hablando de 4 tabletas al día de diclofenaco. O sea, son dosis altas, ¿no? No es, no, es muy importante eso, porque si no, el ataque agudo no va a remitir, ¿no? Y por eso muchos pacientes no mejoran, ¿no? Van al médico, el médico le da naproxeno, pero 2 tabletas al día, o le da diclofenaco cada 8 horas, y eso es perjudicial a la larga porque el paciente no va a mejorar y va a buscar otras opciones, ¿no? Bien, entonces es importante, pero siempre hay que tener en cuenta los efectos secundarios, sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo de úlcera péptica, ¿no? Por ejemplo, los ancianos, los que tienen ya antecedentes previos de úlcera péptica, los que han tenido una hemorragia digestiva en los últimos 6 meses, ¿no? En esos casos no se debería usar AINES, ¿no? Y también aquellos que tienen ya historia de insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, ¿no? Esos pacientes también se debe evitar en todo caso el uso de AINES, ¿no? Entonces, importante verificarlos, las comorbilidades del paciente antes de usar los AINES, ¿no? Si bien son los medicamentos de primera elección, la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando vemos un paciente con gota aguda es si él presenta alguna contraindicación para el uso de AINES, ¿no? También se ha usado la colchicina, que es un medicamento antiguo, ¿no? Que actualmente se usa cada vez menos, que tiene una propiedad antiinflamatoria, sobre todo actúa a nivel de los neutrófilos, como hemos visto en las primeras diapositivas. Los neutrófilos son aquellas células que van hacia la articulación, que ingieren los cristales de ácido úrico y desencadenan una respuesta inflamatoria. Entonces la colchicina evita la formación, la proliferación de los microtúbulos, evita la migración de los neutrófilos, ¿no? Entonces, lo importante es también administrarlo dentro de las primeras horas del ataque agudo, y la respuesta generalmente va a ser favorable en ese caso. Si se administra después de las 24 horas, ya la respuesta es menor, ¿no? Entonces, inicialmente se da una dosis de 2 tabletas de 0.6 y luego una tercera dosis a la hora. Ese es el esquema actual. Van a ver en la literatura otros esquemas en los cuales se daban dosis de colchicina cada 4 horas hasta que el paciente presentara síntomas de toxicidad. Y eso se refiere sobre todo a la presencia de diarreas o náuseas o vómitos. Pero ahora ese esquema antiguo ya no se está usando. Entonces el esquema actual es de 3 tabletas nada más, ¿no? Dos dosis, 2 tabletas al momento de la primera evaluación, y luego una hora después una tableta más. Bien.
Pero cuando hay problema renal, sobre todo la colchicina no se puede usar, ¿no? Si el paciente tiene una insuficiencia renal o tiene una hepatopatía crónica, tampoco se puede usar. Entonces, en esos casos se usan los glucocorticoides, ¿no? Entonces, el corticoide que se está usando actualmente, de acuerdo a los trabajos actuales, es la prednisona. Y la dosis es generalmente de 30 miligramos al día, ¿no? Luego, eso se usa por una semana y luego ya se va reduciendo la dosis, ¿no? Entonces, corticoides también forman parte del manejo del ataque agudo, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden usar AINES por comorbilidades, que tengan alguna contraindicación a los AINES o que no se use colchicina, ¿no? Bien. Ahora, una vez que superamos el ataque agudo, lo que se debe tratar de corregir es la hiperuricemia, ¿no? Y la pregunta es, ¿a partir de qué nivel, hasta qué nivel de ácido úrico deberíamos llegar? Como les decía, el nivel de cristalización del ácido úrico, el nivel en el cual ocurre una mayor cristalización del ácido úrico es a partir de la concentración de 6.8 miligramos por decilitro. Entonces, el target, ¿no? El blanco para el cual deberíamos tratar de llegar con el paciente con gota es a unos valores de ácido úrico por debajo de 6 miligramos, ¿no? Y eso va a disminuir ¿no? La formación de nuevos agregados intraarticulares en los cristales, ¿no? Y también va a evitar de alguna manera la disolución. Ahora, si el paciente ya tiene tofos, ¿no? Lo que se ha demostrado que el target en ese caso debería ser niveles de ácido úrico menores a 5, menores iguales a 5 miligramos por decilitro. En ese caso sí se ha visto, si llegamos a esos valores de ácido úrico, la reducción progresiva del tamaño de los tofos, ¿no? Hasta pueden en algunos casos desaparecer, ¿no? O sea, los tofos de la gota no son irreversibles, ¿ah? Hemos visto diferentes casos que con el transcurrir del tiempo los tofos han ido disminuyendo de tamaño y algunos de ellos desapareciendo, ¿no? Entonces, y justamente en esos casos, en la presencia de tofos, el nivel de ácido úrico al cual deberíamos llegar es a menor a 5, ¿no? Bien. Entonces, hay que manejar al paciente con la parte de la dieta, la obesidad, hipertensión, el alcohol, ¿no? Y también hay, para este problema del ácido úrico, hay dos grupos de fármacos, ¿no? Aquellos que van a eliminar el ácido úrico en la orina y aquellos que van a prevenir la formación de ácido úrico, ¿no? Entonces, en ese grupo están los inhibidores de la santina oxidasa, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que nuestro paciente tiene una excreción de ácido úrico disminuida en orina, podemos usar un uricosúrico, ¿no? Pero generalmente la mayor parte de pacientes con gota se manejan con inhibidores de la santina oxidasa, ¿no? Entonces, lo que hace, como decía acá, es bloquea el paso final de la síntesis de hidratos, entonces no se van a producir, no se va a producir ácido úrico al final, ¿no? Entonces, generalmente la indicación es cuando hay un aumento de la síntesis de ácido úrico, ¿no? Bien. Dentro de los inhibidores de la santina oxidasa están dos fármacos, uno es el allopurinol y el otro es el febuxostat. El allopurinol es el fármaco más usado desde hace muchos años, ¿no? El febuxostat generalmente lo estamos dejando como una segunda línea cuando no hay respuesta al allopurinol. Entonces, los dos tienen el mismo mecanismo de acción, inhiben la síntesis de purinas, ¿no? Del paso de hiposantina a santina, ácido úrico. Va a haber una menor formación de ácido úrico. Bueno, la santina y hiposantina van a poder excretarse con mayor facilidad por la orina. Y el allopurinol se puede dar hasta 300 miligramos, hasta 600 hemos dado en algunos casos de allopurinol, ¿no? Entonces, eso es el allopurinol. Las indicaciones, como hemos visto, gotatofasia, producción severa de ácido úrico, a pesar de la dieta,
litiasis renal por ácido úrico, ¿no? Los pacientes con litiasis renal, por ejemplo, por ácido úrico, no pueden recibir úricos úricos, ¿no? Como el Probenecid, porque eso va a aumentar la mayor eliminación de ácido úrico por la orina y por lo tanto los cálculos van a aumentar de tamaño, ¿no? En esos casos la idea es usar allopurinol, ¿no? Entonces ayuda también a prevenir la nefropatía por uratos, ¿no? También usamos el allopurinol, se usa en pacientes que reciben citotóxicos, ¿no? Y el otro es el febusoxac, que es un fármaco de segunda línea, como les había comentado, que es metabolizado en el hígado, ¿no? Y también inhibe la formación de ácido úrico, ¿no? Entre 80 a 120 miligramos por día, ¿no? El otro grupo, que era uricosúricos, que inhiben el transporte del ácido úrico en el túbulo contorneo proximal, o sea, inhiben la reabsorción de ácido úrico y por lo tanto se va a eliminar por la orina. Y acá tenemos tres, la benzbromarona, la sulfimpirazona y el probenecid, ¿no? Bien. Tenemos otro fármaco que actúa sobre que es la pegloticasa, que es una enzima que degrada el ácido úrico, ¿no? Eso no es en realidad un uricosúrico, ¿no? Se puede decir que no. Se está usando desde el año 2010, ¿no? Bien, eso es lo que es profilaxis de gota. Bueno, son pacientes que ya tienen ataques recurrentes de gotas, más de 2 ataques al año, ¿no? Y se usan dosis de colchicina o AINES para prevenir formación de nuevos ataques, ¿no? Eso se usa una dosis de 0,5 a 1 miligramo de colchicina al día, ¿no? Entonces evita la recurrencia de los ataques agudos, ¿no? Entonces, generalmente se recomienda hasta un año después de que el ácido úrico esté en los valores adecuados. Y acá ya para ir terminando, ¿no? Son un resumen de lo que hemos estado conversando, ¿no? Para ataque agudo usamos como primera elección los AINES, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, las dosis, ¿no? El naproxeno, la dosis de la indometacina, ¿no? Y acá las precauciones, ¿no? Lo que les decía a ustedes es que pacientes con compromiso renal, hepático, ¿no? Falla cardíaca, pacientes alérgicos a los AINES o con aumento de riesgo de eventos gastrointestinales, ¿no? Se debe tratar de evitar los AINES, ¿no? La otra opción es la colchicina, ¿no? Como acá también está mencionado la dosis que les había comentado. La primera dosis es de 1,2 y una hora después una dosis de 0,6, ¿no? Y, y acá también tiene diferentes contraindicaciones o precauciones, ¿no? Cuando tengan insuficiencia renal, disfunción hepática, ¿no? Porque aumenta la toxicidad, obviamente, de la colchicina, como les decía, sobre todo náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Que es bastante incómoda para un paciente, en realidad puede causar deshidratación, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? Si un paciente no puede recibir colchicina, no puede recibir AINES, la idea es darle corticoides, ¿no? Y acá ponen una dosis de 30 a 35 miligramos entre 5 a 7 días, ¿no? Y bueno, también hay que tener cuidado con la glucosa, ¿no? La hiperglicemia. Bien, todo esto es para ataque agudo. Y lo otro es para el manejo crónico, allopurinol, febusostac, probenecid, pegloticasa, que es la enzima que degrada el ácido úrico, que se coloca por vía endovenoso, ¿no? Y la primera opción generalmente es el allopurinol, ¿no? Hasta dosis, hemos dado hasta dosis de 800 miligramos al día, como dice acá, ¿no? Y en todo caso, el febusostac es un agente de segunda línea, ¿no? Y los úricos úricos se deben usar cuando el paciente tiene una excreción de ácido úrico por orina disminuida, ¿no? Bien. Y el uso de profilaxis de ataque agudo está generalmente por la colchicina, ¿no? 0,6 miligramos una o dos veces al día, ¿no?
Muy bien, eso sería todo en todo caso. ¿Llegaron a revisar si faltaba algo más? Creo que no, ¿no? Creo que no, Doc. No, no, está bien, ¿no? Ya con eso hemos completado las clases que teníamos pendientes, en todo caso. Creo que ya tienen un examen próximamente también, ¿no? Mañana me parece, ¿no? Sí, Doc. ¿no? Sí, ¿no? Tienen un examen mañana, ya. Muy bien, entonces, bueno, nos estamos viendo en todo caso. Hay un grupo con los cuales estoy teniendo algunas presentaciones de casos, ya nos estaremos viendo en todo caso el día martes, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Que tengan un buen domingo todos. Gracias, Doc.